Yo nací en este pueblo de San Lorenzo de las Cruces, y aunque ya soy viejita, todavía recuerdo con claridad lo que pasó. A veces me da miedo pensar en esos días, pues fueron épocas grises donde el aire solo tenía olor a miedo. El nombre de Silviano es algo que todos conocemos en el pueblo. Y no porque fuera alguien querido, no, señor. A mí me parece que, desde chiquillo, el hombre aquel siempre tuvo algo raro, algo oscuro. Aún los niños de esos años le tenían miedo, y eso que los muchachos, en general, no son fáciles de espantar. Silviano vivía en una casita al final del pueblo, al lado del cerro. Aún yo siendo una persona de edad, mi mamá me decía que no me acercara a su casa, que, si lo veía salir, me diera la vuelta y no mirara atrás. Y que de preferencia, tomara con fuerza el crucifijo que se me suspendía sobre mi pecho y rezara con toda la fe que sea posible. No sé si era por lo que él hacía, o si era solo por lo que la gente decía de él. Pero el caso es que nadie, y repito, nadie, quería estar cerca de él. Desde niño, se notaba que Silviano tenía algo raro. Crecía aislado, no jugaba con los otros niños, y aunque era de buen tamaño, siempre parecía tener la mirada fija en algo que no veíamos nosotros. Decían que a veces se iba al bosque, y que no volvía hasta que ya estaba oscuro, con las manos sucias y los ojos extraños, como si hubiera estado tocando cosas que mejor no se tocan. Nadie lo vio en la escuela, pues sus padres decían que había más que aprender en casa, y poco a poco se fue alejando de la gente. Pero saben, las malas lenguas contaban que su madre había sido quemada en una hoguera que él mismo prendió. Según los rumores, ella había hecho un pacto, algo oscuro que terminó por condenarla. Nadie sabía con certeza qué había pasado con su padre, pero muchos decían que simplemente desapareció, como si la tierra se lo hubiera tragado. El caso es que Silviano quedó solo, y eso hizo que lo rodeara una especie de oscuridad aún más grande. La gente en el pueblo susurraba que no solo él estaba marcado por la muerte de su madre, sino que algo más siniestro se había instalado dentro de él. Era tanto el miedo que teníamos en el pueblo, que todos coincidíamos en que había perdido su apariencia humana, aunque era algo difícil de explicar. A veces, se veía parado en la puerta de su casa, mirando hacia el pueblo, con sus ojos vacíos y su cara arrugada. Y les juro por mi Madre Santa que me cuida desde el cielo, que pareciera que unos enormes tarros le crecían de la cabeza, aunque de cerca, lo poco que se le podía ver, no tenía nada de eso. Nadie le hacía caso, o mejor dicho, trataban de ignorarlo. Pero cuando te tocaba verlo, sentías que algo no estaba bien. Las noticias que venían de su choza no eran nada buenas. Gatos muertos, caballos que desaparecían y gritos extraños que salían de su casa a medianoche. A veces, si te parabas en la plaza, podías ver a la gente mirando hacia su casa con miedo. Pero nadie se atrevía a ir a hablarle. Decían que él había hecho un pacto con fuerzas oscuras, la misma fuerza que quizás se llevó a su madre. Nadie lo confirmaba, pero tampoco lo negaban. Lo cierto es que a cada rato algo raro pasaba en el pueblo, y la mayoría de las veces ocurría después de que Silviano hacía uno de sus paseos por la plaza o se paraba en la puerta de su choza a mirarnos. La gente más vieja, como yo misma, siempre decía que él estaba poseído, que tenía el alma vendida al diablo. A mí no me gustaba pensar en eso,
Pero las desapariciones y las enfermedades que empezaron a suceder en el pueblo no podían ser casualidad. Una vez, recuerdo como si fuera ayer, un hombre llamado Don Gerardo, que vendía pan en la plaza, desapareció. Nadie sabía nada. Fue como si se lo tragara la tierra. Al principio, pensaron que había ido a otro pueblo, pero pasaron los días y nunca más se supo de él. Unos decían que lo habían visto por última vez cerca de la choza de Silviano, como si él lo hubiera invitado a entrar. Una tarde de esas, un grupo de mujeres fue al río a lavar ropa. La verdad, a esas horas siempre era más tranquilo. Nosotras estábamos ahí cuando vimos que Silviano pasaba cerca, con una de esas miradas suyas, fijas, como si nos estuviera viendo a través de las aguas. Ese día, un perro que siempre estaba con nosotras empezó a ladrar con furia, como si estuviera viendo a un fantasma. Nadie le prestó mucha atención, pero al día siguiente, el perro apareció muerto, sin explicaciones. Y bueno, eso fue lo que nos hizo sospechar que a lo mejor no estaba solo. Siempre estaba acompañado de algo que no se veía, algo que lo protegía y lo hacía aún más temido. Pero lo peor llegó después. Una noche, cuando ya la gente había terminado de cenar y la calle estaba vacía, alguien vio luces extrañas cerca de la casa de Silviano. Unas luces rojas que flotaban en el aire. Alguien corrió a avisar al cura del pueblo, pero cuando llegaron, ya no quedaba nada. La choza estaba vacía y la gente cuchicheaba que ese hombre tenía tratos con las brujas. La vida en el pueblo siguió su curso, con el mismo miedo de siempre hacia el brujo, hasta que llegó un día donde todo empeoró. Vaya, nunca se me va a olvidar aquel Viernes Santo. Las campanas de la iglesia repicaban lento, y los fieles caminábamos en la procesión, en silencio, con nuestras velas encendidas. Íbamos rezando, como todos los años, recordando la pasión de Cristo. Fue entonces que se oyó el grito de una niña. Era Teresita, la hija de doña Petronila. Señalaba hacia el cerro con los ojos bien abiertos y la voz temblorosa. Mamá, está saliendo humo de allá arriba, del cerro donde vive el señor Silviano. Todos volteamos. Efectivamente, una humareda negra salía como serpiente del monte, subiendo recta al cielo, sin hacer curva con el viento. Alguien dijo que podía ser un incendio, y otros pensaron que tal vez Silviano andaba haciendo una de sus brujerías. Unos hombres se miraron entre ellos, como decidiéndose, y sin decir más, empezaron a subir al cerro. Iban con machetes en la mano, por si acaso. Yo me quedé abajo con las mujeres y los niños, pero desde ahí vi cómo subieron en fila, con las camisas sudadas por el miedo. No tardaron ni media hora en bajar, pero ya no eran los mismos. Traían la cara blanca, los ojos secos de tanto llorar, y callados, como si algo se les hubiera atorado en la garganta. Nadie decía nada, hasta que el más viejo de ellos, don Raimundo, habló con voz grave. Está muerto. Silviano está muerto. Todos nos quedamos helados. Yo sentí como si el piso se moviera. Silviano, el hombre que parecía que no iba a morir nunca, el que todos creíamos que ni Dios se atrevía a llevarse, estaba muerto. No entendíamos si era buena noticia o si debíamos preocuparnos más. Pero no fue solo su muerte lo que los hombres encontraron.
fue cómo murió. Silviano estaba tendido sobre un altar de piedras negras, como si alguien lo hubiera preparado con esmero. No tenía corazón. Se lo habían sacado limpio, sin desordenar el resto del cuerpo. Y para colmo, tenía un crucifijo clavado en la boca, como si lo quisieran callar hasta después de muerto. Velas negras lo rodeaban, altas, firmes, pero ninguna se consumía. Eso contaron, que el fuego ardía, pero no bajaba, que parecía un fuego que no calentaba ni alumbraba, solo estaba ahí como burlándose de los vivos. Llamaron al sacerdote, el padre Néstor, y cuando él subió y lo vio, se persignó 3 veces y dijo que ese cuerpo no podía descansar en Tierra Santa. A ese no lo entierro en el panteón, dijo con la voz temblorosa. Llévenlo al cerro, ahí debe quedarse. Así lo hicieron. Lo llevaron de noche, entre murmullos, envuelto en un costal viejo. No hubo rezo, ni velorio, ni nada. Solo un hoyo, tierra encima, y que Dios apiade del alma que quedara, si es que tenía alma. Pensamos que con eso ya se acabarían los males, pero nos equivocamos, porque a partir de esa Semana Santa empezaron a pasar cosas que antes no ocurrían. Al principio, fueron cosas pequeñas. Velas que se apagaban solas en la iglesia, imágenes que aparecían torcidas sin que nadie las tocara. Pero luego, empezaron a desaparecer personas. Siempre era cerca de Semana Santa. Primero fue el joven Leandro, el hijo del herrero. Iba camino al río por leña y nunca regresó. Después fue doña Maruca, una señora mayor que vivía sola y que solía rezar mucho. Un día no se presentó a misa y encontraron su casa con todas las puertas cerradas, pero sin cuerpo, como si se hubiera desvanecido. Nadie sabía a quién recurrir, nadie hablaba mucho, solo rezábamos, con miedo, y nos íbamos a dormir temprano, con la esperanza de despertar enteros. El pueblo entero se llenó de ese silencio raro, como si todos supiéramos que algo malo andaba suelto, pero nadie quisiera decirlo en voz alta. Yo empecé a tener pesadillas. Soñaba con el altar aquel, con el crucifijo en la boca de Silvano y con una voz que me susurraba al oído en un idioma que no entendía. Pero bueno, así fue como comprendimos que la muerte de Silviano no nos trajo paz. Al contrario, fue como si algo que él había tenido encerrado en su cuerpo, al morir, se hubiera soltado. Una vez, mi vecina Martina me dijo que su gallina amaneció sin cabeza justo el Viernes Santo y en la tierra había dibujado un círculo con sal. ¿Quién iba a andar haciendo eso? ¿Un animal? Claro que no. Eso son cosas de brujería. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos pensábamos lo mismo. Silviano sigue aquí, aunque ya no tenga cuerpo. Pero de todos los que vivimos en San Lorenzo de las Cruces, había una que no le temía. Doña Chayito, la curandera. Una señora viejita, un poco más que yo, pero fuerte, con los ojos como carbones encendidos. Ella decía que no hay mal que no tenga remedio. Hasta el diablo se retuerce con la palabra justa, decía siempre. Y cuando alguien enfermaba de cosas que los doctores no entendían, ahí iban con Chayito, y ella les curaba con hierbas y oraciones que no venían en ningún libro santo. Yo siempre pensé que ella sabía más de lo que contaba, pues una vez la oí hablar sola, como si alguien estuviera con ella. Tú no vas a volver, Silviano, mientras yo respire, dijo,
Me quedé helada cuando la escuché y ni me atreví a preguntar, pero desde entonces empecé a mirar a Chayito con otros ojos, a veces como una heroína, a veces con miedo. 3 años después de la muerte de Silviano, justo en Viernes Santo, como en años anteriores, desapareció un muchacho que ayudaba en la iglesia. Se llamaba Jacinto, buen mozo y callado. Al día siguiente, lo encontraron suspendido de un árbol en la entrada del panteón, con los ojos abiertos y una vela negra a los pies. Y no era cualquier vela, era de esas que no se apagan ni con el viento, igualitas a las que rodeaban el cadáver de Silviano. Chayito fue y le rezó al hombre. El padre había ido antes que la curandera, y la vela no se había apagado con nada. Pero al rezarle la mujer, la vela se apagó. Esto me hizo prestarle aún más atención a Chayito. Ella no dormía como el resto de nosotros, porque justo cuando más miedo teníamos, ella se mantenía en pie, recogiendo hierbas por la noche, murmurando cosas que solo entendía ella y encendiendo velas rojas, dizque para espantar al espíritu de Silviano. Una madrugada, me tocó ver algo que no conté sino hasta ahora. Eran como las 2 o 3, cuando vi que Chayito salió de su casa con un costal pequeño. Caminaba con paso firme rumbo al cerro. No llevaba lámpara ni compañía, y ni una sola vez volteó para atrás. Solo iba derecho, como si supiera exactamente a dónde tenía que llegar. No volví a verla hasta el amanecer. Esa mañana, al pasar frente a su puerta, noté algo raro. Había un círculo de sal al pie de su entrada, y justo al centro, una cruz hecha con ramas secas. No me atreví a tocar nada, nomás me persigné y me fui caminando recio, porque si hay algo que aprendimos en este pueblo, es que con ciertas cosas no se juega. Desde entonces, los rumores no hicieron más que crecer. Que si Chayito hablaba con los muertos, que si estaba preparando algo para encerrarlo de nuevo o para sacarlo del todo. Pero nadie sabía la verdad. Nadie. Todavía. Yo ya no salía mucho para esos días. Mis huesos ya no respondían como antes y el frío del cerro me calaba hasta lo más profundo. Pero, aunque no salía, bien que me enteraba de todo lo que pasaba, porque la gente venía a verme para pedirme un consejo o simplemente para sacar la plática. Y esa vez, cuando doña Chayito cayó enferma, todos morían de miedo, pues temida o amada, la curandera era la única mujer que la hacía frente al mal. Con todo respeto, ni el padre Néstor nos hacía caso. Le valía que estuviéramos muertos en miedo. Pero ella sí, ella contenía al viejo Silviano, o lo que quedaba de él. Doña Chayito, la curandera, ya tenía sus años encima, pero tenía una fuerza que ni los hombres más bragados del pueblo. Era de esas mujeres que uno pensaba que nunca iba a morir, y no porque fuera inmortal ni nada, sino porque su voluntad era más fuerte que la muerte. Pero todo tiene un precio, y enfrentar al mal ya le estaba pasando factura. Dicen que las noches en su casa eran largas, llenas de sombras que caminaban solas, de voces que no eran humanas. Chayito ya no dormía. Se la pasaba con los ojos abiertos, orando, quemando copal, escribiendo símbolos en sal en las ventanas. Por años contuvo al mal ese, el alma de Silviano, que, según ella, no había cruzado ni al cielo ni al infierno, porque ninguno ni otro lo quería tener, que por eso seguía buscando almas para arrastrar con él. Una mañana, la encontraron tirada junto a su altar, desvanecida, y desde ahí ya no volvió a levantarse. Pidió ver al padre Néstor, con quien no tenía buena relación,
Yo me acuerdo de que una vecina, Licha, fue quien me contó lo que pasó ese día en la casa de la curandera, porque ella acompañó al padre, y aunque no entró, escuchó parte de la plática por la rendija. El padre Néstor entró con la cara tensa, como quien va a enfrentarse al mismo diablo. Como les había dicho, él nunca simpatizó con doña Chayito. Decía que sus prácticas eran supersticiones, blasfemias, que el único camino era el de Dios y que todo lo demás eran desvíos al demonio. Yo no dudaba de Dios y del Padre, pero hasta ese momento, solo Chayito nos separaba de que San Lorenzo sea una sucursal del mismo infierno. Una vez allí, el cura entró al cuarto donde yacía doña Chayito, pálida como el papel, pero con los ojos encendidos como siempre. Le pidió que se acercara. Dicen que su voz ya no era más que un susurro. «Padre, yo maté a Silviano», dijo sin rodeos. El padre Néstor se santiguó, horrorizado. «Lo hice porque él ya no era un hombre. Era una maldición andante. Y si no lo detenía, iba a seguir llevándose gente. Pero, aunque su cuerpo murió, su alma quedó suelta. Y yo lo até a medida de lo que pude. Con rezos, con veladoras, con todo lo que tenía». El padre intentó replicar, pero ella lo interrumpió. «Escúcheme, padre. Lo que lo mantiene quieto soy yo, pero ya no tengo fuerza. Y cuando yo me vaya, él va a soltarse otra vez, más fuerte, más hambriento». Entonces vino lo peor. «Hay una manera de acabarlo. Un último recurso. Un ser antiguo, más antiguo que la religión misma. Un devorador de almas». Ahí fue cuando el padre quiso levantarse. «Blasfemia», dijo él. «¿Cómo osa, mujer?» Pero Chayito lo sujetó del brazo con una fuerza que no parecía humana. «No es brujería. Es necesidad. Este ser no pertenece ni al cielo ni al infierno. No le reza a nadie. No se le adora. Solo se le invoca. Una vez. Él no da segundas oportunidades, ni favores. Solo hace una cosa. Devora en las almas que no tienen lugar». El padre se quedó helado. Nunca había escuchado algo así. ¿Y usted pretende que yo invoque un demonio? «No un demonio. Algo más allá. Una bestia que traga lo que ni Dios ni el diablo quieren. Y créame, el alma de Silviano es de esas». Chayito le explicó el ritual. Nada de sacrificios humanos, nada de sangre, solo un círculo de sal, 3 velas negras, un nombre escrito en pergamino y una palabra antigua que ella le susurró al oído. Una palabra que, según dicen, hacía que hasta las paredes se estremecieran. «No quiero que lo haga ahora, ni mañana. Solo cuando empiecen a morir los niños». El padre no dijo nada más. Se levantó, se persignó y se fue. Esa noche, doña Chayito falleció. Dicen que murió con una sonrisa en la cara, como si por fin pudiera descansar. Pero a los pocos días, empezaron a morir los animales del pueblo. Luego, los perros aullaban toda la noche. Y después, desapareció Teresita, la hija de doña Petronila. Y el padre, bueno, el padre no dijo nada, solo que tenía que preparar una misa especial,
pero yo lo vi. Lo vi salir esa madrugada con un papel en la mano, 3 velas en su morral y una mirada que no era de este mundo. Lo que siguió fue lo más horrible que mis ojos han mirado. Pero ahora estoy cansada y muy pronto conocerán lo que ocurrió en esos días grises para mi pueblito.